Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de patología pulmonar, hablando de esta sección de las infecciones pulmonares. Es interesante tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá dice, se producen cuando se alteran los mecanismos de defensa del pulmón o sistémicos, principalmente, ¿no? Los mecanismos de defensa del pulmón, de la esfera pulmonar. Entonces, estos serían el reflejo tusígeno. Cuando uno aspira algún material extraño, polvo, etcétera, entonces inmediatamente se desata el reflejo tusígeno, la tos, ¿no? Esto cuando ocurre la broncoaspiración. Entonces se expulsa, digamos, ese material para evitar problemas posteriores, ¿no? Luego tenemos acá lesión del aparato mucociliar por inhalaciones de humo del tabaco. Entonces, este es uno de los riesgos, ¿no? Uno de los riesgos del humo del tabaco. Lesiona el aparato mucociliar. O sea, se refiere acá al movimiento de los cilios que se encargan de expulsar partículas extrañas y a la secreción del moco. Ese moco que constantemente recubren como una película la superficie del epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, eso hace que se peguen partículas que uno puede aspirar y luego ya el aparato de los cilios se encarga de eliminar. La actividad leucocitaria, cuando hay alteración de la función de los leucocitos, sobre todo los macrófagos alveolares, ¿no? Que se encargan de fagocitar algunas partículas que han logrado ingresar hasta los alvéolos, por decirles algo, ¿no? Bien. Edema y hemorragia, que son el resultado de varias patologías, también pueden provocar infecciones pulmonares. ¿Mm? Y la acumulación de secreciones. Esto sobre todo cuando hay hipersecreción, como hemos visto, ¿no? En el caso del enfisema, del asma, ¿no? Entonces, estas secreciones no solamente pueden dificultar eh, la, la permeabilidad de los bronquios, ¿no? De la vía aérea, sino también pueden ser asiento de infecciones, porque este material, las secreciones son como un caldo de cultivo, ¿no? Para que se desarrollen microorganismos. ¿No? Entonces, acá tenemos los mecanismos de defensa según la localización. En las vías aéreas superiores, a nivel de la nasofaringe, de la nariz, y bueno, de la parte posterior, tenemos acá el pelo nasal, los cornetes, el aparato mucociliar, secreción de inmunoglobulina A. Son mecanismos de defensa, ¿no? A nivel de la orofaringe tenemos a la saliva, el desprendimiento de células epiteliales, eso es un mecanismo constante. Producción local de complemento, esto nos sirve para la fagocitosis, ¿ya? Y luego interferencia con la flora residente, claro. O sea, la flora habitual, la flora normal que está en ese sector, ¿no? Entonces, obviamente, el complemento, por ejemplo, puede producir una interferencia, ¿no? Con la flora residente, ¿ya? O bien puede ser cualquier tratamiento, una quimioterapia, algún medicamento inmunosupresor que puede bajar nuestras defensas. Entonces, ahí están interfiriendo con esa convivencia con la flora normal. Entonces, al bajar las defensas, esta flora normal se hace más agresiva, ¿no? Produciendo infecciones oportunistas, ¿no? Ya, también tenemos mecanismos a nivel de las vías de conducción, como ser tráquea-bronquios, dice acá, ¿no es cierto? Está la tos, reflejos epiglóticos, estos que se abren o se cierran, ¿no? La epiglotis. Eh, la, la epiglotis sirve para permitir que simplemente pase el aire, ¿no? Y no líquidos ni sólidos, ¿no? Bueno, también la ramificación de los conductos en ángulo agudo. Esto sí tiene su importancia. De alguna manera va a defender, ¿no? De la agresividad
la entrada de algún tipo de partícula, ¿no? Entonces, esta entrada es directa, obviamente. El aparato mucociliar, bueno, siempre está presente, ¿no? En todos los niveles, donde haya epitelio ciliado, obviamente. Producción de inmunoglobulinas, como la G, la M, la A. A nivel del aparato respiratorio inferior, en las vías aéreas terminales tenemos líquido de revestimiento alveolar, como ser el surfactante que mantiene abiertas, ¿sí? Aquellos conductos o alveolos, ¿no? Que no presenten eh, cartílago para mantenerlas, digamos, abiertas, ¿no? Entonces, si no hubiese ese surfactante, entonces habría colapso de estos conductos o alveolos, ¿no? Bueno, también ahí interviene el complemento y algunas inmunoglobulinas. También algunas citocinas como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. Los leucocitos, ¿no? Como los macrófagos alveolares, los neutrófilos o polimorfonucleares. Y bueno, la inmunidad celular que está a cargo de los linfocitos. Entonces hay que tomar en cuenta en este cuadrito. Vamos con algunas patologías infecciosas. La neumonía bacteriana es la inflamación de los pulmones causadas por una infección. ¿Ya? El microorganismo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, acá de todo esto vamos a destacar algunos puntos importantes. La bronconeumonía es la inflamación de los bronquios que se propaga a los alveolos pulmonares. O sea que comienza en los bronquios y se propaga, sí, retrógradamente, si ustedes quieren, hacia los alveolos. Y esto se caracteriza por la presencia de focos dispersos de consolidación, o se llaman también placas exudativas. Este tipo de bronconeumonía, que afecta tanto al bronquio como a los alveolos, es causada por los cocos, ya, neumococos, por ejemplo, ¿no? También el Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa y bacterias coliformes. Entonces, acá histológicamente, a nivel de los espacios aéreos, hay exudado supurativo, pus, ya que luego se reabsorbe o se resuelve y se restablece la normalidad. Obviamente, acá ayuda mucho el tratamiento, ¿no? Y si no hay un buen tratamiento y no se ha podido eliminar ese exudado, este exudado se organiza. ¿Qué significa organización? Hay depósito de matriz extracelular, ¿no? Como fibrosis, ¿no? Entonces se producen cicatrices que a la larga van a disminuir el funcionamiento pulmonar, ¿no? La función respiratoria. Bien, ahí tenemos los dos tipos de la neumonía, ¿ya? Una es la bronconeumonía, lo que les mencioné hace ratín, que es la presencia de estos focos de consolidación, que generalmente se localizan en un lóbulo. No, casi nunca se produce en todo el pulmón. Generalmente es en un lóbulo. Y luego tenemos la neumonía lobular, que es más difusa, más difusa. Acá prácticamente está tomado todo el lóbulo. Se llama neumonía lobular. Neumonía lobular, así es. Ahí tenemos macroscópicamente algunas imágenes, ¿sí? Ahí nos muestran las flechas, miren. Son focos de consolidación o placas de consolidación, así se llaman, ¿sí? Dispersas. Aquí están en ambos lóbulos. En cambio, esta otra es la neumonía lobular, donde un lóbulo está totalmente condensado. Ya, ahí se ve, ¿no? Del color, hay diferencia. Bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Esta también es la bronconeumonía, ¿sí? Generalmente alrededor de los bronquios es el problema, miren ahí. Ahí está la luz de los bronquios. Acá también se ve. Bien. Histológicamente, esta es la bronconeumonía. Esta es la luz del bronquio. Aquí hay un tapón, miren, de pus. Un tapón de pus. Aquí está el epitelio ahí medio desepitelizado, ya vemos ahí. Y aquí está el foco de consolidación alrededor del bronquio. Estos son ya alvéolos normales. Aquí hay congestión. Bien. La neumonía lobular. Entonces, lo que hemos visto anteriormente es la
bronconeumonía. Esta es la neumonía lobular. Infección aguda que afecta grandes porciones o a todo un lóbulo, ¿ya? Los neumococos son los principales causantes, dice acá. Entonces, esto tiene su evolución. ¿Eh? El primer día que uno ha contraído este problema, ¿sí? Predomina la congestión vascular del pulmón. Luego viene la hepatización roja, ¿ya? Donde hay salida de glóbulos rojos principalmente, ¿no? Lo que nos da esa imagen de placas de consolidación, ¿no es cierto? La hepatización roja. Estos glóbulos rojos luego son eliminados, pero vienen ahora los glóbulos blancos. Entonces, cuando llegan los glóbulos blancos, cambia el aspecto del pulmón, se hace más gris, ¿ya? Entonces se llama hepatización gris. ¿Por qué se llama hepatización? Porque la consistencia, el aspecto del pulmón es similar al hígado, así pesado, sólido, ¿no? Macizo. Bueno, y luego viene con un buen tratamiento, una buena evolución, tenemos la resolución que puede ser ad íntegro, ¿no? Pero si no, ya vienen las complicaciones. Pueden producirse abscesos, grandes cavidades con pus. Ese pus puede llegar inclusive a las cavidades pleurales, al espacio pleural. Entonces ahí tenemos el empiema. O puede haber organización con fibrosis, bacteremia, salida de las bacterias hacia la circulación sanguínea, consiguientemente puede provocar una sepsis que puede llevar a la muerte del paciente. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí? La neumonía lobular, ahí está, más blanca, más clara la zona, ¿no? Esta del lobo. ¿Ah? Ahí tenemos un poquito la evolución. Y al principio viene edema y congestión, ¿cierto? Luego viene la hepatización roja, miren, cantidad de eritrocitos. Luego viene la hepatización gris, ya vienen los leucocitos, ¿no? Los neutrófilos. Y luego la resolución. Cuando hay una buena evolución, buen tratamiento, llegamos a esto, ¿no? Una resolución, como les decía, ad íntegro. Se restablece totalmente la función pulmonar. Bien, ahí tenemos, ¿no? La hepatización roja. Sobre todo acá vemos, en este lóbulo. ¿Eh? Muy congestivo, rojo oscuro, y es más pesado. Sí. Este es el aspecto normal del pulmón. Sí, así es. Esto ya es, miren, es distinta, ¿no? Hay mucha sangre en los alveolos. Ahí vemos, ¿no? En la placa histológica. Gran cantidad de hematíes, ¿no? Eritrocitos ahí en los alveolos. Obviamente persiste el edema en algunos sitios. Bien. Acá tenemos la hepatización gris, todo esto. Y es más pálida la cosa. Todavía queda algo de hepatización roja por acá. Bueno, acá tal vez hay algo de congestión, pero aquí ya estamos cambiando de aspecto, ¿no? La hepatización gris. Ya, ahí tenemos la histología. Los alveolos algo dilatados con gran cantidad de polimorfonucleares. Ahí está. Puede haber algo de glóbulos rojos, fibrina, etc. Esto es cuando no tiene una buena evolución, ¿no es cierto? Hay una organización. Miren, formación de cicatrices. ¿Ah? Cicatrices. Esta es una neumonía organizada avanzada. Bien. Ahora nos vamos a la tuberculosis. Es una infección crónica, granulomatosa y necrotizante, producida por el Mycobacterium de la tuberculosis, ¿no? Se transmite por inhalación de microgotas de personas infectadas a personas susceptibles. Después de 2 a 4 semanas, se desarrolla un tipo de hipersensibilidad que es la retardada, ¿no? La tipo 4. Luego se produce inflamación granulomatosa, aumentando la resistencia del individuo. Perfecto. Entonces acá tenemos, ¿no? Una persona que está infectada. Ya, este es el sintomático respiratorio. Una persona que tose y expectora. Ahí están las gotitas de fluge, ya de la tos, ¿no? Estas contienen gran cantidad de bacilos tuberculosos. Imagínense en un ambiente donde haya gente, sobre todo niños o
personas mayores, ¿no? Que son susceptibles, o personas que tengan bajas defensas, ¿no? Ahí sería el problema. Bien, entonces la tuberculosis primaria es es la primera etapa de la infección tuberculosa. Ya es el primer contacto con el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis. Bien, cuando ocurre este contacto, se va, digamos, se caracteriza la presencia del foco de Gong o chancro de Gong, también se llama así, ¿no? Es una zona de necrosis, de calcificación subpleural, debajo de la pleura, que luego se disemina a los ganglios linfáticos regionales, o sea, los traqueobronquiales, dando lugar al complejo primario o complejo de Gong, que generalmente con la ayuda de una buena tratamiento, ¿no? Un buen tratamiento, se cicatriza o calcifica. O cicatriza y calcifica también, no hay problema. Pero, ¿qué ocurre si no pasa esto? Esto sería lo mejor que pueda pasar, obviamente. Pero si los bacilos alcanzan los vasos sanguíneos, llegan a permeabilizarse a los vasos sanguíneos, se produce la tuberculosis miliar, que ya es una situación bastante seria. Entonces, veamos acá cómo es el asunto de la infección. Aquí dice en esta primera parte, infección antes de la activación de la respuesta inmunitaria mediada por células. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá llega el micobacterio, el bacilo. Entonces, estos bacilos presentan en su superficie, o bien una vez que están dentro de nuestro sistema, eh, presentan unas moléculas, ¿no? En la superficie de su pared. Ahí están, estas de acá, que pueden ser manosa, pueden recubrirse por C3b, ¿no? En la fracción 3 C3b del complemento, y otros dice acá. Ahora, el primer contacto que van a tener son con los macrófagos alveolares, que están presentes en el pulmón. Y estos tienen receptores de manosa. También el receptor del complemento, ¿no? Del C3. Y otros más. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, esto se une al receptor, ¿no? La manosa principalmente, o C3, lo que sea. Pero estos tienen sus receptores. Aquí, para simplificar, vamos a ver esto. Entonces, una vez que se fija al receptor, este bacterio es englobado, el micobacterio, ¿no es cierto? Y llega hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces, este fagosoma tendría que unirse a un lisosoma, pero este fagosoma, con el bacilo ahí dentro, tiene una serie de trampas, ¿no? El bacilo. Ya tiene una pared bastante gruesa, un poquito difícil de destruir. Entonces, acá ocurre lo que se llama la manipulación del fagosoma. ¿Qué ocurre? Que bloquea la maduración de los lisosomas. ¿Ya? Aquí va a haber una ausencia de un pH ácido que sería lo ideal para la destrucción del micobacterio. ¿Ya? Entonces, todo esto va a dar lugar a una formación de un fagolisosoma ineficaz. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el bacilo no muere, por mucho que se haya unido a un lisosoma, pero el lisosoma ha sido manipulado por los productos del micobacterio que bloquea la maduración, hay ausencia de un pH ácido y bueno, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que dentro de ese fagosoma estos micobacterios se multiplican, sin control, proliferación bacilar descontrolada, ¿ya? Entonces, estos pueden salir, ¿no? Pueden salir de este ambiente, ¿sí? Pueden salir y pueden diseminarse a la sangre o a otras localizaciones del pulmón, ¿no? Y esto no es bueno. Si van a la sangre pueden producir una bacteremia, ¿no? Y luego la tuberculosis miliar. Y eso no es bueno, les decía. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Activación y consecuencia de la respuesta inmunitaria, ¿no? La inmunidad celular, digamos acá.
Entonces, el macrófago alveolar ya tiene registradas sus componentes del microbacterio. ¿Mm? Entonces, esos componentes antigénicos son presentados a los linfocitos T. Ahí está, ¿no? La presentación, gracias a la interleucina 12, ¿no? Es la principal que provoca la unión de estos dos elementos, el macrófago alveolar con el linfocito T. Entonces, este linfocito T, ahí está su receptor, ¿m? Se va a sensibilizar contra los microbacterios tuberculosos, se sensibiliza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este linfocito sensibilizado se va a convertir en un eh, linfocito T H1. Cuando ya están presentes estos linfocitos T H1, ya sensibilizados contra los productos del micobacterio, es el momento en que si uno se hace la prueba de la tuberculina, da positivo, da positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este linfocito helper TH1, ¿sí? Produce interferón gamma, ¿ya? Que va digamos, a tener una actividad con el macrófago activado. Este macrófago activado que tiene los micobacterios proliferando acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta activación de los macrófagos, ya una vez con el interferón gamma, ¿no? Por la acción del TH1, va a producir maduración y activación de fagolisosomas, producción de óxido nítrico, producción de especies reactivas del oxígeno y va a ocurrir la autofagia. Por lo tanto, en este momento ya puede haber destrucción de las microbacterias. ¿Ah? O sea que esto ya sería una segunda línea de respuesta, porque en la primera hubo un fracaso. Entonces, este macrófago fracasado, ya con la interacción de los linfocitos TH1, ya puede resultar, digamos, una actividad más eficaz. Entonces, a todo esto, estos macrófagos activados liberan productos como el factor de necrosis tumoral y quimiosinas para que se produzca la migración de monocitos, la llegada de monocitos desde la circulación. Estos monocitos en el tejido conectivo, bueno, se activan y se forman macrófagos. Y estos macrófagos, en este proceso de la inflamación granulomatosa, ¿sí? Estos macrófagos tienen un aspecto de células epiteliales, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Estas se llaman las células epitelioides, ¿ya? Ya que están alrededor de los bacilos, ¿ya? Y estos bacilos empiezan a morir y producir una zona de necrosis, que se llama necrosis de caseificación. Entonces acá tenemos ya los granulomas clásicos, ¿no? Donde en la parte central del granuloma está la zona de necrosis y aquí también podemos encontrar inclusive células gigantes tipo Langhans, ¿se acuerdan? Esas células gigantes con los núcleos en corona, en herradura. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? El centro de necrosis de caseificación, acá están las células epitelioides, luego vienen la corona de linfocitos, son linfocitos T sensibilizados, y por fuera está ya principios de intentos de reparación. Hay depósito de matriz, ¿no? Va a haber un tipo de fibrosis, como una capsulita se va a producir, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la evolución del proceso de la tuberculosis, ¿no? Entonces volvemos atrás un poquito. La infección primaria, ¿sí? Nos dio lugar al establecimiento del complejo primario, ¿sí? Ahí tenemos una zona de necrosis de caseificación subpleural y compromiso de los ganglios linfáticos traqueobronquiales. Entonces, aquí tenemos el foco de Gong más el ganglio regional, infectados ambos, se denomina esto el complejo de Gong o complejo primario. ¿Ya? De acá, si es que tiene una buena respuesta, un buen estado inmunológico el paciente, ya entonces
Esto se va a focalizar, ¿ya? Va a ocurrir lo que vimos acá, ¿no es cierto? Primero una inflamación granulomatosa, después pueden desaparecer, ¿ya? Desaparecer, entonces acá lo que va a quedar es una zona de cicatriz, lo mismo en el ganglio. Entonces, esta es una lesión curada. Esto es lo mejor que puede pasar. Pero, ¿qué pasa si no hubo esa curación? Estas zonas van a quedar latentes, lesiones latentes. Los organismos están latentes, ya sea dentro del pulmón o extrapulmonares en los ganglios. Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a continuar con la tuberculosis primaria progresiva. Quiere decir que como no hubo buenas defensas, un buen tratamiento, y el paciente, bueno, no responde, es desnutrido, etcétera, etcétera. Entonces, estos focos de infección se propagan, mire. Estaba en el lóbulo superior, pasa al inferior, y bueno, también están presentes en los ganglios, y pueden afectar a otros ganglios regionales más. Entonces, eso llamamos la tuberculosis primaria progresiva, que puede haber la diseminación hematógena masiva produciendo la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es cuando afecta a todo el pulmón y también a otros órganos, ¿no? Porque ha habido diseminación por la sangre. Entonces, está comprometido el riñón, el hígado y el vaso principalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estas lesiones latentes se han reactivado y hubo una reinfección, ¿no es cierto?, de lo que era el complejo primario, la tuberculosis primaria, en la progresión. Entonces, progreso, esta situación de progresión, vamos a llamarla la reinfección, que vamos a llegar a la tuberculosis secundaria. ¿Y qué pasa con la tuberculosis secundaria? Hay una serie de hechos, una serie de cambios, ¿no es cierto? La destrucción es mucho mayor, inclusive se pueden formar cavidades, grandes áreas de calcificación, y alrededor de todas estas lesiones hay fibrosis, una cicatriz. ¿Eh? Entonces, aquí pueden comprometer también el riñón en este caso, necrosis de calcificación. Y si la cosa continúa, vamos a la tuberculosis secundaria progresiva, que también nos lleva a una diseminación hematógena masiva. Y bueno, llegamos a una tuberculosis miliar, con compromiso de otros órganos, principalmente hígado y vaso. Bueno, como verán, el tiempo de evolución puede ser de semanas en las primeras etapas a años, ¿no? Cuando llegamos a una TB secundaria o bueno, secundaria progresiva, ¿no? Porque la TB miliar puede ocurrir en este estado, ¿no? De tuberculosis primaria progresiva o secundaria progresiva. ¿Ya? De la misma manera, se produce la diseminación hematógena y esto sí o sí nos da lugar a una tuberculosis miliar. Bien, ¿qué pasa con la tuberculosis secundaria? Hay una infección activa en un individuo previamente sensibilizado. Representan la reactivación de los bacilos latentes en las lesiones primarias, que pueden evolucionar a una tuberculosis fibrocaseosa, o sea, con necrosis de caseificación más fibrosis a su alrededor. Podemos tener una tuberculosis cavitaria, las cavernas famosas, o bien una bronconeumonía tuberculosa, o finalmente una tuberculosis miliar. Clínicamente, la primaria es asintomática. La secundaria presenta fiebre, sudoración, pérdida de peso y expectoración hemoptoica, o sea, escupe sangre. Una sangre espesa mezclada con moco. Bien, aquí vamos a ver algunas imágenes. El complejo de Gong. Ahí está la zona de necrosis subpleural y aquí el ganglio traqueobronquial. Ahí vemos, ¿sí? Acá más, esto puede ser la zona de necrosis subpleural que no está muy clara, pero aquí sí el ganglio, miren. Esta es la necrosis de calcificación. Parece requesón, ¿sí? Por eso se llama necrosis de calcificación, tiene de calcium. Ahí tenemos un grupo de ganglios traqueobronquiales, ya comprometidos con una tuberculosis.
Ahí, pues, por ejemplo, con la prueba de Ciel-Nielsen, ¿no? Vamos a poner de manifiesto a los bacilos ácido alcohol resistentes, los BAR. Ya entonces ahí se ve los bacilos, ¿no? Que de un color fucsia. Ahí está. Ahí también se ven, ¿sí? Los bacilos. Aquí vemos la diseminación hematógena primero en el mismo órgano, miren, en el mismo pulmón, se han diseminado a otros puntos, ¿sí? A otras áreas del pulmón. Ahí vemos, miren, múltiples. Esto entonces es parte del contexto de la tuberculosis miliar, ¿ya? Porque miliar se refiere también a compromisos de otros órganos, como el hígado, el vaso, ¿no? Eso ya hemos visto. Ahí tenemos los granulomas. Esta es la necrosis de calcificación. Ahí está la fibrosis, los linfocitos. Acá no se ve mucha célula epitelioide, pero aquí se ve una célula gigante tipo Langerhans. Lo mismo acá. Esta es una zona de necrosis, de calcificación. Este es pulmón. Ahí vemos, ¿no? La zona de necrosis. Y aquí se ve las células gigantes, tipo Langerhans. Bueno, ahora vamos a las infecciones gripales. Las infecciones gripales, perdón, son causadas por un virus RNA monocatenario de una sola cadena, cubierto por una proteína que determina el tipo, ¿no? A, B o C. ¿Ya? Entonces, la envoltura del virion, ¿sí? Eh, contiene proteínas como la hemaglutinina, que puede ser de distintos tipos, ¿no? H1, H2 o H3, y la neuraminidasa vírica, que puede ser N1 o N2, ¿ya? Y la combinación tanto de la hemaglutinina con la neuraminidasa, la combinación de ambas, dice acá, determinan el subtipo. Por ejemplo, H1N1, H3N2, es la combinación de las H con las N. Podemos encontrar una variabilidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque generalmente mutan, pueden mutar, dice acá, ¿ya? Los anticuerpos impiden o atenúan la infección gripal. Entonces acá se ha visto que las vacunas tienen, digamos, una buena participación, ¿ya? Ahí está el virium del virus de la gripe, ¿no? Ahí tenemos la bicapa lipídica, que era de algún huésped que han infectado. Ahí tenemos la matriz proteínica, el RNA, ¿no? El material genético del virus. Y acá en la cápside, ¿no? Tenemos estas dos proteínas, ¿no? Las neuraminidasa y la hemaglutinina. Entonces, el virus de la gripe. Luego tenemos el nuevo coronavirus, el COVID, ¿no? 19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, ¿no? Y el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Entonces, el nuevo coronavirus está más en este contexto, ¿no? Del SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el nuevo, ¿no? Por eso se llama así, nuevo coronavirus. Se ha descubierto, ya saben ustedes, en la China, ¿no? En ese lugar llamado Wuhan, creo. Entonces, esta nueva enfermedad se la ha denominado coronavirus o COVID-19, ¿ya? Los signos y síntomas de la enfermedad pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama periodo de incubación. Los signos y síntomas comunes pueden incluir fiebre, tos, cansancio. Luego, falta de aire, dificultad para respirar, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor de cabeza, dolor de pecho, ¿no? Ese es el dolor precordial que se llama. Ya, acá tenemos los viriones, ¿sí? Ahí está su cápsula y estas son las proteínas que están en la superficie, ¿no? Proteínas de superficie, ¿ya?
Ahora tenemos la última variación ha sido la aparición de esta variante, ¿no? La variante Delta. Los síntomas más comunes reportados en pacientes con esta variante Delta, donde más estudiado, ¿no? Es en el Reino Unido. Se ha descrito que existe dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Pero donde apareció esta variante, la primera región ha sido en la India, ¿no? Pero miren, obviamente que en el Reino Unido, que tiene más recursos, han podido estudiarla más y bueno, buscar formas de neutralizar, ¿no? La virulencia de este microorganismo. Los expertos ingleses apuntan que parece más un resfriado común y que no tendría, según los primeros datos, los síntomas clásicos del virus original, como la tos o pérdida del olfato. Vean ustedes. Aunque los afectados no se sientan muy enfermos, pueden ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas. ¿Ya? Este es el problema, ¿no? De que este tipo de virus también ha afectado a niños menores y adolescentes, ¿no? Gente joven. Lo que no ocurrió tanto con el virus, en el COVID clásico, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las distintas, pues, por la mutación, los distintos tipos. Y este es el delta, el que está causando problemas eh, en muchas regiones, ¿no? Como les decía, empezó en India, Inglaterra, aquí en Sudamérica, en Brasil y Argentina, ¿no? Bien, entonces dejamos las infecciones y vámonos a los tumores. Ya, los tumores pulmonares. Aproximadamente el 95% de los tumores que nacen en el pulmón son carcinomas, ¿ya? Y el 5% restante constituyen un grupo misceláneo en que los que se encuentran las neoplasias carcinoides, ¿ya? Que significa que parecen carcinomas, pero tienen otro contexto, ¿no? Son bastante parecidos a los linfomas, pero tiene algunas diferencias, ¿no? Bueno, entonces en este grupo misceláneo, dice, se encuentran los carcinoides, neoplasias malignas, que pueden ser de tipo de origen mesenquimatoso, como por ejemplo el fibrosarcoma, leiomiosarcoma. También podemos comentar a los linfomas y algunas otras que pueden ser benignas, ¿no? Algunos tumores benignos. El tumor benigno más frecuente es el amartoma, ¿se acuerdan de los amartomas? Que son neoplasias esféricas pequeñas, llegan a medir de 1 a 4 centímetros. Generalmente son subpleurales, ¿ya? Y a la histología lo que nos muestran son de tejidos propios del órgano, pero que no deben estar ahí, como ser el, el cartílago, ¿no? Bien, otro detalle dice acá, aproximadamente el 10% de los cánceres pulmonares presentan una histología combinada, o sea, pueden ser adenocarcinoma combinado un carcinoma epidermoide, eso se llama adenoescamoso, de células pequeñas, más adenocarcinoma, bueno, se combinan, ¿no? Entonces, se combinan dos o más tipos de los que vamos a describir, no ya descritos, sino de los que vamos a describir, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de los tumores pulmonares epiteliales malignos, epiteliales, ¿no? Del 2015 de la OMS. Entonces, acá están el adenocarcinoma de glándula, ¿no? De las glándulas, que pueden tener subtipos como el acinar, papilar, micropapilar, sólido, predominantemente lipídico o mucinoso. ¿Mm? Carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide también se llama. Tenemos el carcinoma de células grandes, carcinoma neuroendocrino, que puede ser de células pequeñas, de células grandes, tumor carcinoide. Los tumores mixtos, lo que les mencionaba hace poquito, ¿no? Carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células pequeñas combinado con células grandes, con carcinoide, bueno, en fin, las combinaciones pueden ser múltiples, ¿no? Otras variantes infrecuentes, carcinoma sarcomatoide, carcinoma de células fusiformes, carcinoma
de células gigantes. Bueno, esa es la clasificación histológica, ¿no? Vamos a ir viendo a cada una de estas. Hay que tomar en cuenta que antes de que un tumor maligno se exprese así totalmente, ¿ya? Eh, Existen lesiones preinvasivas, las lesiones precursoras. ¿Mm? Entonces, aquí también señala lo siguiente, ¿no? Es destacable que estas lesiones no necesariamente evolucionan a una condición maligna. O sea, que estas lesiones precursoras no necesariamente van a ser malignas, ¿no? Puede haber una remisión, una curación en esta situación, ¿no? En esta condición de precursor o preinvasiva. Entonces, ¿cuáles serían estas lesiones? La displasia escamosa y carcinoma in situ. ¿Eh? Esto en el caso del carcinoma epidermoide. La hiperplasia adenomatosa atípica, en el caso del adenocarcinoma, ¿no? O adenocarcinoma in situ. Ya saben lo que significa in situ, ¿no? Que no ha traspasado la membrana basal. ¿Mm? Hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas pulmonares. Idiopática se refiere a que no se sabe el origen. ¿Mm? Entonces, es importante entonces tomar en cuenta las lesiones precursoras, ¿no? Bien, el adenocarcinoma es el cáncer de pulmón más frecuente, 38% de los cánceres de pulmón. Suele debutar como una masa periférica y son especialmente frecuentes en mujeres y en personas que no fuman. Se diagnostica tanto en fumadores como no fumadores con lesiones fibróticas, o sea, con antecedentes de lesiones fibróticas, tales como la silicosis, tuberculosis y otras más. Es el menos relacionado con el consumo del tabaco, el adenocarcinoma. ¿Ah? Entonces ahí tenemos el adenocarcinoma. Generalmente son periféricos, dice acá, ¿no? Ahí tenemos dos foquitos. Periférico, ¿no? El adenocarcinoma. Ahí tenemos esta masa neoplásica que es superficial, digamos. No está en el hilo, ¿sí? Es más periférica. Entonces, la histología nos muestra esto, ¿no? Aquí tenemos tejido pulmonar normal, aquí tenemos una cápsula fibrosa y aquí está el tumor. Aquí micropapilar llamemos a esto, ¿no? Hay estas papilas de células, obviamente, atípicas, ¿no? Ahí vemos estas con secreción de mucina, miren, glándulas totalmente atípicas, mucosecretantes, adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide, también llamada carcinoma de células escamosas, ¿ya? Así se llama, ¿sí? Carcinoma de células escamosas, epidermoide, tiene otro nombrecito más. Bueno, no importa, ¿ya? Representa el 20% de los casos de los cánceres de pulmón. Tiene la más estrecha relación con el tabaquismo. Comienza por lo general en los bronquios, o sea que es más central esto, ¿no? Y es posible que no se propague tan rápidamente como otros tipos de cáncer pulmonar. La mayoría aparece en el hilio pulmonar o en sus proximidades. Ya, entonces, acá se llama escamosas, me acordé, epidermoide o escamocelular también se llama, escamocelular, ¿sí? Este tipo de carcinoma vamos a encontrar en muchos lugares donde haya epitelio escamoso. Bueno, pero enseguida, ahí tenemos, miren, los tumores, ahí, ¿sí? En los bronquios principales, ¿no? En el hilio, ahí vemos, ¿sí? Las masas blanquecinas. Ahí tenemos la progresión. En este primer cuadrito estamos viendo hiperplasia de glándulas mucosecretantes, ¿no? De las células caliciformes, ¿no? Hiperplásicas, ¿no? Ahí se ven los cilios, ¿ya? Aquí vemos que hay una hiperplasia de células de reserva, las células de reserva. Aquí vemos esa hiperplasia con alguna alteración en la arquitectura de la parte basal, digamos. Esta es la membrana basal, ¿sí? Pero aquí está apareciendo la metaplasia escamosa, miren, para defenderse de la agresión que es el humo del tabaco y sus componentes, ¿no?
Hay metaplasia escamosa, ¿no? Entonces acá ya hay una desorganización bastante importante, ¿no? Es una displasia severa de alto grado, ¿ya? Pero la membrana se mantiene intacta. Lo mismo acá. Esto ya es un carcinoma in situ. Es un carcinoma in situ. Está más grueso el epitelio y ahí vemos figuras de mitosis, atipías acá, por ejemplo, ¿no? Mitosis atípicas y hay un relativo pleomorfismo nuclear. Aquí ya se vuelve invasor. Mire, ya está invadiendo. Está invadiendo. Miren las células. Bueno, entonces esa es la progresión del eh, carcinoma epidermoide, ¿no? Ahí tenemos, mira, una masa blanquecina, dura, que está, digamos, afectando, ¿no? A la vía respiratoria. Está comprimiendo, digamos así. Ahí vemos también, miren acá, ahí está. Este es el bronquio principal. ¿Ah? Ahí está la masa. Aquí obstruido totalmente. Aquí también aparece, ¿no? Y aquí tenemos la histología. Estos islotes de células escamosas muy atípicas. Miren las mitosis, el pleomorfismo, miren estas células monstruosas. ¿Eh? Aquí tenemos queratina. Todo esto es queratinizante. ¿Eh? Queratinizante. Un carcinoma epidermoide. ¿Eh? Epidermoide porque se parece al epidermis, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? De estos islotes o cordones de células epidermoides, ¿no? Parecen, ¿sí? Son queratinocitos. Ha habido una metaplasia escamosa, no se olvide, que se ha malignizado. Y aquí tenemos lo característico del carcinoma epidermoide, los globos o perlas córneas. Ahí estamos viendo. Globos o perlas córneas. ¿Ah? El carcinoma de células pequeñas es el cáncer de pulmón más maligno. Representa el 14% de los cánceres de pulmón. Se asocia fuertemente al tabaquismo también. Estos tumores a menudo presentan síndromes paraneoplásicos que ya vamos a ver, ¿no? Es de localización central o iliar. Puede estar en la periferia o puede estar a nivel del ilio, ¿no? Pero principalmente es a nivel del ilio, central o iliar, por eso se llama. Entonces ahí tenemos, miren, tumor de células pequeñas o carcinoma de células pequeñas. ¿Ah? Ahí tenemos, ¿sí? Una vista macroscópica. Aquí está el bronquio en la zona del ilio y aquí está el tumor. Muy agresivo. Es el más maligno de todos. Ahí vemos, ¿no? La distribución, una infiltración difusa, difusa, totalmente difusa. Hay áreas de necrosis, se puede ver acá, pero son células pequeñas, si se puede ver, ahí están, pequeñas, ¿ya? Sí, ahí se las ve, ¿no? Células pequeñitas. Aquí hay necrosis. Son muy parecidas unas con otras. Este es el carcinoide. Ahí se ve, ¿no? Son como masas polipoides. Son neoplasias malignas de bajo grado, dice aquí. Subclasificados como típicos o atípicos. Ya, estos últimos se asocian a mayores tasas mitóticas, necrosis focal, mayor pleomorfismo e invasión linfática. Ahí tenemos, ¿no? La superficie de un bronquio y esta masa polipoide. Y aquí vemos la histología. Es muy parecido al de células pequeñas, pero la diferencia es que esta tiene una disposición medio alveolar. Miren, ahí está. ¿Ah? Alveolar. Aquí hay tejido conectivo que la separa en compartimientos, ¿no? Entonces, esa característica tiene el carcinoma. ¿Mm? Carcinoma de células grandes. Representa el 3% de los cánceres pulmonares. Probablemente sean carcinomas epidermoides o adenocarcinomas poco diferenciados. No se sabe. ¿Mm? Pueden aparecer en cualquier parte del pulmón y tiende a extenderse rápidamente, por lo que el pronóstico de estos pacientes normalmente no es muy prometedor. ¿Mm? Bien, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel iliar, acá, y un poquito más periférico acá, ¿no? El carcinoma de células grandes. Ahí tenemos, ¿no? Periférico. Mucha necrosis, ¿eh? Mucha necrosis. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no? Las células grandes, con núcleos bastante vesiculosos, nucleolo visible. ¿No? Hay cromatina dispersa por ahí, citoplasma pálido. Muy pleomórficas, muy pleomórficas. Hablábamos de síndromes paraneoplásicos.
Estos síndromes están asociados al carcinoma de pulmón en general, pero más frecuentemente al de carcinoma de células pequeñas. Bueno, ahora estos cánceres pulmonares pueden liberar o pueden producir hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, aquí tenemos síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, estos pacientes constantemente están haciendo pipí, haciendo pis. Producen esta hormona, la ACTH, corticotropina, que va a producir el síndrome de Cushing. Ya es una pigmentación de la piel, aparece una jiba y en la parte superior de la espalda. También pueden producir hormonas paratiroideas, ya péptido relacionado con la hormona paratiroidea, dice acá, o prostaglandina E, que va a producir hipercalcemia. Esto frecuentemente la produce la de células pequeñas, ¿sí? Pueden producir calcitonina, lo que nos lleva a una hipocalcemia. Gonadotrofinas, nos puede llevar a una ginecomastia. En el varón hay crecimiento de los pechos, ¿no? Serotonina, esto principalmente en el síndrome carcinoide. Esto da lugar a crisis hipertensivas, principalmente. ¿Mm? Y hay otro carcinoma menos frecuente, es el bronquiolo alveolar. Representa el 3%, dice acá. Es una forma de adenocarcinoma. No está relacionado con el tabaco y que a veces produce importante broncorrea, secreción bronquial. ¿Ya? Es el tipo de carcinoma pulmonar que aparece en la esclerodermia. ¿Ya? Es el tipo de carcinoma pulmonar que aparece en la esclerodermia. Se presenta igual en hombres que en mujeres, dice acá. A veces en la radiografía aparece un infiltrado alveolar, ¿no? Que lo que se ha llamado la neumonía crónica, pero eso es para los radiólogos. La verdad que yo no estaría muy bien informado de eso. Bien, ahí tenemos el tumorcito. El tumorcito, ahí está, cerca de las costillas, mire, casi en la pleura. Ahí tenemos, ¿no? Glándulas, estructuras glanduloides muy compactas, ¿no? Apenas separadas con unas trabéculas conectivas. Pero miren, las células son muy atípicas realmente. Mitosis por acá, mitosis por allá. En cuanto a la pleura, y hemos hablado bastante de la pleura, ¿qué tipo de patologías puede producirse? Los derrames, ¿no? Acumulación de líquido, ya puede ser el líquido seroso, puede ser sangre, puede ser linfa, puede ser pus, o puede ser aire, ¿no? Cuando hay acumulación de aire se llama neumotórax. Cuando solamente es un líquido seroso es el hidrotórax, sangre, hemotórax. Cuando hay pus, piotórax, en fin. Entre los tumores benignos son bastante raros, ¿no? Pero ahí tenemos como representante el fibroma pleural. Y entre los malignos, los mesoteliomas, ¿no es cierto? Con sus dos tipos histológicos más representativos, el tipo sarcomatoide y el tipo epitelioide. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el capítulo de patología pulmonar. Ya la próxima semana veremos la parte de digestivo 1. Hasta digestivo 1 inclusive va a ser el segundo parcial. Yo creo que lo vamos a dar la última semana de septiembre. Muy bien, jóvenes. Que pasen buen fin de semana.